Carlos Serrano miró el reloj y frunció el ceño. Las 3:30. En la oficina reinaba el bullicio habitual de un viernes, los colegas se apresuraban a terminar los asuntos antes del fin de semana, los teléfonos no paraban de sonar, las impresoras zumbaban sin cesar. El programador de 35 años se estiró en la silla, aliviando la espalda entumecida. Tras la ventana brillaba el sol de abril, y el alma pedía celebración. El trabajo en la empresa de TI Soluciones Digitales le resultaba fácil a Carlos. Después de graduarse de la Universidad Técnica, había recorrido el camino desde desarrollador junior hasta programador principal en 8 años. Los colegas lo respetaban por su profesionalismo y habilidad para encontrar soluciones no convencionales a problemas complejos. La dirección lo valoraba por su responsabilidad y puntualidad. Pero hoy las líneas de código se difuminaban ante sus ojos. Los pensamientos volaban constantemente hacia la familia. Ayer Simón había atado los cordones por primera vez solo y toda la tarde había demostrado orgullosamente esta habilidad. Olga se reía mirando la cara seria del niño, concentrado en sus zapatillas. Y Carlos sentía como el corazón se llenaba de ternura hacia estas dos personas más queridas del mundo. Hace 3 años, cuando conoció a Olga en una librería, la vida parecía gris y monótona. Trabajo, apartamento, encuentros ocasionales con amigos, nada especial. Olga entonces compraba libros infantiles para Simón, de 1 año, y Carlos elegía literatura técnica. Ella dejó caer una pila de libros, él ayudó a recogerlos, surgió una conversación. Ahora, años después, Carlos no podía imaginar la vida sin esta pequeña familia. Simón era para él un hijo propio, no adoptivo, no acogido, sino simplemente su hijo. El niño lo llamaba papá desde los primeros meses de conocerse, extendía los bracitos cuando Carlos venía de visita. El padre biológico era para el niño una abstracción, Olga decía que se había ido y no volvería. De repente surgió una idea en su cabeza. ¿Por qué no hacer hoy una sorpresa a la familia? Normalmente Olga recogía a Simón de la guardería. Su esposa trabajaba como maestra en una escuela primaria y salía antes. Pero hoy se podía romper la tradición. En la mesa vecina, el programador Diego discutía ruidosamente los planes del fin de semana con su novia. Carlos escuchó sin querer, iban a un club de campo, luego a un restaurante, después al teatro. Entretenimientos caros para gente sin hijos. Antes Carlos a veces envidiaba a los colegas solteros y su libertad. Ahora entendía que no cambiaría de lugar por nada del mundo. En el monitor parpadeaba el cursor en una función sin terminar. El informe de pruebas yacía medio completado. Quedaban 2 horas y media hasta el final del día laboral, perfectamente se podía arreglar mañana temprano. Carlos guardó los archivos y se acercó al jefe del departamento, Gregorio, un hombre sólido de unos 50 años con barba gris. Justo terminaba una llamada telefónica con un cliente, frunciendo el ceño con descontento. Gregorio, ¿puedo irme temprano hoy? Quiero recoger a mi hijo de la guardería, hacer una sorpresa a mi esposa. El jefe se apartó del monitor y sonrió. Gregorio tenía 3 hijos adultos y 5 nietos, por lo que trataba las peticiones familiares de los empleados con comprensión. Por supuesto, Carlos. Los hombres de familia son buenos. Vamos, corre donde tu niño. Las tareas del lunes esperarán. Por cierto, ¿cómo está Simón? ¿No está enfermo? Todo excelente. Crece a pasos agigantados. Hace poco aprendió a atarse los cordones. Oh, esa es una etapa importante. Recuerdo cómo mi hijo mayor se enorgullecía de esta habilidad. Gregorio se rió. Iba y les mostraba sus zapatos a todos. Carlos le agradeció y se dirigió hacia la salida. Los colegas lo siguieron con miradas envidiosas, la mayoría se quedaba hasta las 6 o incluso más tarde. El humor era excelente. Se imaginaba cómo se alegraría Simón, de 4 años, al ver a papá en lugar de mamá. Y Olga estaría gratamente sorprendida, finalmente el esposo había tomado la iniciativa en asuntos familiares. El ascensor bajaba lentamente desde el 12º piso.
En el espejo se reflejaba una cara satisfecha, rasgos ordinarios, ojos marrones, cabello oscuro con las primeras canas en las sienes. Nada especial, pero Olga decía que tenía ojos bondadosos. Ojos de una persona a quien se puede confiar lo más querido, así dijo el día de su boda. En el aparcamiento Carlos se subió a su Seat León, no nuevo pero confiable. Una vez soñó con un coche extranjero, pero después de la aparición de Simón en su vida, las prioridades cambiaron. Era mejor gastar el dinero en el desarrollo del niño que en una marca prestigiosa de automóvil. De camino Carlos se detuvo en una floristería y compró un ramo de tulipanes amarillos, las flores favoritas de su esposa. La vendedora, una mujer mayor con cara bondadosa, envolvió el ramo en un bonito empaque. ¿Para su esposa? Se interesó. Para mi esposa, confirmó Carlos. Hace bien. Las mujeres aman los regalos inesperados. Mi marido durante 40 años cada viernes traía flores. Que en paz descanse. Luego se desvió a una pastelería por una tarta de fresa para Simón. El niño adoraba los dulces, especialmente con bayas. En la vitrina de la pastelería lucían pasteles multicolores, tartas con rosas de crema, eclairs y profiteroles. Carlos eligió una pequeña tarta de bizcocho, decorada con fresas frescas y nata montada. ¿Para un niño?, preguntó la vendedora, una joven con sonrisa. Para mi hijo. Tiene 4 años. Elección perfecta. Los niños a esa edad están locos por las fresas. El camino a la guardería tomó unos 15 minutos. Carlos encendió la radio, sonaba música ligera, el locutor hablaba de planes para el fin de semana. El tiempo prometía ser soleado, sin precipitaciones. Se podría ir con la familia al parque, montar en los carruseles, alimentar a los patos del estanque. La guardería El Sol se ubicaba en un barrio tranquilo, rodeada de álamos altos. Edificio de 2 plantas de color amarillo con dibujos brillantes en las paredes, patio de juegos con columpios y toboganes, césped bien cortado. Carlos siempre se alegraba de que Simón fuera precisamente a esta guardería, las maestras eran bondadosas, el programa de desarrollo bueno, los niños no se enfermaban frecuentemente. Aparcó cerca de la familiar Puerta Roja y se dirigió sonriendo hacia la entrada. Eran las 5 menos cuarto, justo hora de recoger a los niños. En el patio jugaban varios pequeños bajo la supervisión de la maestra. Algunos hacían pasteles en el arenero, otros se balanceaban en los columpios. Carlos conocía bien el horario de la guardería. Simón siempre jugaba en el patio a esta hora, si el tiempo lo permitía. Al niño le gustaban los coches y los constructores, podía pasar horas armando diferentes construcciones con las piezas. En casa tenía toda una colección de coches de juguete, bomberos, policía, camiones, coches particulares. Y efectivamente, a través de la reja de la puerta vio la familiar cabecita rubia. El hijo estaba sentado en un banco y examinaba atentamente algo en las manos. Los rizos rubios brillaban al sol, los ojos azules estaban concentrados. Simón se parecía mucho a su madre, los mismos rasgos correctos del rostro, el mismo color de cabello y ojos. Carlos empujó la puerta y se quedó helado. Junto a Simón, en cuclillas, estaba sentado un hombre desconocido de unos 40 años. Alto, de constitución atlética, con chaqueta de cuero cara y vaqueros. Cabello oscuro con canas. Le decía algo en voz baja al niño, sosteniendo en las manos un coche de juguete brillante, un camión de bomberos rojo con escalera extensible. El corazón de Carlos empezó a latir más rápido. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué hablaba con Simón? La maestra no estaba cerca, probablemente acompañaba a otros niños a la salida. Carlos dio varios pasos más cerca y escuchó fragmentos de la conversación. Eres un niño tan inteligente, Simón. Exactamente como era yo a tu edad. Y te gustan igual los camiones de bomberos. ¿Y cómo sabe usted cómo me llamo?, preguntó Simón con voz infantil, sin apartar los ojos del juguete. El desconocido sonrió, la sonrisa le pareció a Carlos desagradable, casi depredadora. Lo sé porque sé mucho sobre ti, pequeño. Verás, precisamente yo soy tu verdadero papá.
Solo que sea nuestro pequeño secreto, ¿de acuerdo? El tiempo pareció detenerse. Carlos sintió como la tierra se iba debajo sus pies y en los oídos sonaba el silencio. ¿Verdadero papá? ¿Qué significaba eso? Simón no conocía a ningún otro padre excepto Carlos. El niño estaba oficialmente adoptado, en el certificado de nacimiento constaba el apellido de Carlos. ¿Cómo se atrevía este tipo a llamarse padre? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Pronunció Carlos con voz ronca, acercándose. El desconocido se volvió, y sus miradas se encontraron. En los ojos del hombre no había sorpresa, solo fría evaluación, como si estudiara al adversario antes de la batalla. Ah, Carlos Serrano, supongo. Dijo tranquilamente, poniéndose en pie. Me llamo Andrés Borges. Creo que este nombre le dice algo. Simón los miraba sin entender, abrazando contra el pecho el coche regalado. En sus grandes ojos azules se leía curiosidad mezclada con ligera alarma. Los niños siempre sienten la atención de los adultos. Papá. Se alegró el niño al ver a Carlos. Viniste antes. Y el tío Andrés me regaló un bonito camión de bomberos. Mira, la escalera se extiende. Y dijo que él es mí. Simón, ven aquí, interrumpió Carlos a su hijo, tratando de mantener la calma en la voz. Tenemos que irnos a casa. Pero el tío Andrés aún no terminó de contar sobre los bomberos de verdad. Dijo que conoce a uno que salva gente del fuego. Simón, ven con papá. Ahora mismo. En la voz de Carlos sonaron notas que el niño conocía, era inútil discutir. Simón obedientemente se acercó al padre, pero siguió mirando con interés a Andrés. Nos veremos otra vez, dijo Borges en voz baja, mirando directamente a los ojos de Carlos. Muy pronto. Tenemos de qué hablar usted y yo. Se dio la vuelta y se dirigió tranquilamente hacia un SUV negro aparcado un poco más lejos. Coche caro, último modelo, cristales tintados. Carlos lo siguió con la mirada, sintiendo como dentro todo se contraía de miedo e ira. Papá, ¿por qué estás tan triste? Preguntó Simón, mirando atentamente al padre. ¿Y por qué te enojaste con el tío Andrés? Es muy bueno y sabe muchas historias interesantes. ¿Qué más te contó? Preguntó Carlos con cuidado. Dijo que antes también le gustaban los camiones de bomberos, como a mí. Y que en su casa tiene un gran tren eléctrico. Y también preguntó cómo está mamá y dónde vivimos. Carlos sintió alarma. Andrés recogía información sobre su familia, esto no podía ser casualidad. Simón, ¿y tú le respondiste? Un poquito. Le dije que vivimos con mamá Olga y papá Carlos en la casa con techo rojo cerca del parque. Y también que tenemos un gato llamado Bigotes. Efectivamente tenían un gato naranja que Simón había encontrado siendo gatito cerca del portal. Olga al principio protestó, pero luego se encariñó con la mascota peluda no menos que el hijo. Carlos tomó al hijo de la mano y se dirigió al coche, tratando de caminar a paso normal. Dentro rugía un huracán de emociones, pero no se podía asustar al niño. Es que quería llegar pronto a casa con mamá, le explicó. Y este coche lo dejaremos en la guardería, ¿vale? Tienes muchos juguetes tuyos en casa, pero es tan bonito. Y la escalera es de verdad. Simón, escucha a papá. No se pueden tomar juguetes de personas desconocidas. Pero el tío Andrés no es desconocido. Él dijo que él. ¿Qué dijo? Preguntó Carlos rápidamente. ¿Qué él? El niño se trabó, recordando. Algo sobre un secreto. Pero se me olvidó. Carlos suspiró aliviado. Bien que el niño de 4 años no recordara las palabras exactas de Andrés. El niño suspiró decepcionado, pero no objetó. Estaba acostumbrado a confiar en Carlos en todo. En la guardería dejó el camión de bomberos en el banco, mañana la maestra decidiría qué hacer con él. De camino a casa Carlos miró varias veces el espejo retrovisor. El SUV negro no los perseguía, pero la alarma no se iba. ¿De dónde había salido este Andrés Borges? ¿Qué quería? Y lo principal, ¿acaso era verdad que él? Carlos negó con la cabeza, ahuyentando los pensamientos terribles.
Simón era su hijo. Lo había criado desde el año de edad, lo había adoptado oficialmente hace 2 años. Algunas conexiones biológicas no tenían importancia. La familia no es la sangre, sino el amor, el cuidado, el trabajo diario. Pero ¿por qué entonces el alma estaba tan triste? ¿Y por qué el nombre de Andrés Borges le parecía vagamente familiar? El semáforo se puso rojo. Carlos se detuvo y miró al hijo en el espejo retrovisor. Simón observaba los coches que pasaban, tarareando alguna cancioncita. Un niño ordinario de 4 años que confía en el mundo y no sospecha el peligro. «Papá, ¿y compraremos tarta para mamá?», preguntó de repente Simón. «Ya la compramos, hijito. Está en el maletero. Con fresas, como te gusta». ¡Hurra! ¿Y puedo decirle yo mismo a mamá que es una sorpresa? Por supuesto que puedes. Se encendió el verde y el coche siguió adelante. Hasta casa quedaban 10 minutos. Necesitaba controlarse y no mostrar a Olga sus preocupaciones. Al menos hasta que aclarara la situación. En casa Carlos trató de comportarse como siempre. Su apartamento en el 4º piso de un edificio de paneles era pequeño pero acogedor. Olga sabía crear una atmósfera de calor y paz, cojines suaves en el sofá, flores vivas en los alféizares. En las paredes colgaban fotos familiares, su boda hace 3 años, los primeros pasos de Simón, el viaje a la casa de campo de los padres de Carlos. Olga los recibió con sorpresa. El día laboral de su marido normalmente terminaba no antes de las 6. Había estado en casa ya 1 hora, había logrado cambiarse a ropa casera y empezar a preparar la cena. El olor de patatas fritas con cebolla llenaba la cocina. ¡Qué sorpresa! Se alegró, recibiendo el ramo de tulipanes. ¿Qué pasó? ¿Acaso en la oficina dieron día libre? Olga tenía 32 años, pero parecía más joven. Cabello rubio, ojos marrones bondadosos, figura elegante. Carlos todavía consideraba que había tenido una suerte increíble con su esposa. Era no solo hermosa, sino también inteligente, paciente, comprensiva. Madre perfecta para Simón y compañera fiel de vida. Carlos recordaba cómo cuidadosamente Olga le había contado sobre su pasado. Embarazo, huida del padre del niño, meses difíciles de soledad. Los padres de Olga vivían en otra ciudad y no podían ayudar. Tenía que combinar el trabajo de maestra con la crianza del pequeño. Solo quise venir temprano a casa, mintió ahora. A la familia, al hogar. Y yo justo estoy friendo patatas. Y las chuletas ya están listas. Olga puso las flores en un florero. Simón, ve a lavarte las manos. Ahora vamos a cenar. Simón mientras tanto corrió a su cuarto a cambiarse. Carlos lo siguió con la mirada, recordando la conversación con Andrés. Precisamente yo soy tu verdadero papá. Estas palabras quemaban la conciencia como hierro al rojo vivo. Carlos, estás tan pálido, se preocupó Olga, estudiando atentamente la cara del marido. ¿Te sientes mal? ¿Quizás tomar la temperatura? Todo normal, solo estoy cansado. Mucho trabajo esta semana. La esposa lo miró atentamente, pero no preguntó más. En la familia Serrano reinaba una atmósfera de confianza. Cada uno tenía derecho al espacio personal y tiempo para reflexiones. Olga era una esposa y madre excelente. A menudo le decía a Carlos que el niño había tenido suerte con tal papá. Simón realmente se había apegado a Carlos desde los primeros meses de conocerse, extendía hacia él los bracitos, se alegraba de su llegada. La adopción oficial transcurrió sin problemas. El padre biológico no estaba indicado en los documentos, en la casilla había un guión. Olga explicó esto porque no estaba casada cuando dio a luz. Nadie reclamaba los derechos de padre. Durante la cena Simón como si nada contaba sobre el día en la guardería. Sobre los juegos con los amigos Cole y Miguel, sobre las clases de dibujo donde dibujó a la familia, mamá, papá y él mismo bajo el arco iris. Sobre la sabrosa papilla de trigo sarraceno en el almuerzo que preparaba la tía Gala. Sobre la nueva niña Sonia que hoy vino por primera vez al grupo y lloraba. Y mañana en la guardería habrá fiesta.
anunció el niño, agitando la cuchara. Vamos a cantar canciones sobre la primavera y bailar. Mamita, ¿vendrás a ver? Por supuesto, sonrió Olga. Y papá vendrá, ¿verdad, Carlos? Carlos asintió, aunque sus pensamientos estaban lejos. Trataba de recordar de dónde le era familiar el nombre de Andrés Borges. En algún lugar lo había escuchado, esto no podía ser casualidad. Quizás Olga lo había mencionado alguna vez. ¿O lo había visto en documentos durante la adopción? Sobre Andrés el niño no mencionó nada. Evidentemente, para un niño de 4 años el encuentro con el desconocido no le pareció algo especial. Los niños fácilmente se familiarizan con gente nueva, especialmente si dan regalos y cuentan historias interesantes. Después de la cena, cuando Simón se fue a jugar a la sala, Carlos se quedó en la cocina ayudando a su esposa con los platos. Necesitaba preguntarle cuidadosamente sobre el pasado, sin despertar sospechas. Olga lavaba los platos, tarareando en voz baja alguna canción. Siempre cantaba cuando estaba de buen humor. Tenía una voz agradable, en la escuela incluso participaba en el coro. Olga comenzó lo más casual posible. ¿Recuerdas que una vez contaste sobre? Bueno, sobre el padre de Simón. ¿Cómo se llamaba? Olga se quedó inmóvil con el plato en las manos. Este tema siempre era doloroso para ella, como una vieja herida que había sanado, pero a veces aún se hacía sentir. ¿Para qué te sirve esto, Carlos? El pasado es pasado. Acordamos no remover lo que fue antes de nuestro encuentro. Solo así, por curiosidad. Nunca hablamos realmente sobre esto. La esposa puso el plato en el escurridor y se volvió hacia el marido. En sus ojos se leía el viejo dolor que trataba de esconder cuidadosamente todos estos años. Se llamaba Andrés. Andrés Borges. La voz sonaba baja, casi en susurro. Nos conocimos en la universidad. Olga se volvió hacia la ventana, donde tras el cristal se mecían las ramas del álamo. Cuando supe que estaba embarazada, él desapareció. Simplemente un día no vino a la cita y no respondió más las llamadas. Traté de encontrarlo a través de conocidos comunes, fui a su residencia estudiantil, pero se desvaneció como si se lo hubiera tragado la tierra. La esposa suspiró. Después se supo que había retirado los documentos de la universidad y se había ido. ¿A dónde? Nadie lo sabía. El corazón de Carlos empezó a latir frenéticamente. Entonces Andrés decía la verdad. Él era el padre biológico de Simón. Pero entonces, ¿por qué apareció precisamente ahora? ¿Y qué quería? ¿Y nunca trató de volver? ¿No los buscó? Nunca. Y gracias a Dios. Olga se volvió hacia el marido, y en sus ojos brillaron lágrimas. Carlos, yo era tan joven, tan tonta. Creía en palabras bonitas, en promesas. Y él. Él solo se divertía. Cuando entendió que podía haber consecuencias, huyó. Pero tú saliste adelante. Criaste a un niño maravilloso. No sola. El primer año fue muy difícil, pero luego apareciste tú. Olga se acercó al marido y lo abrazó. Simón te considera su padre, y eso es correcto. ¿Y si él volviera? ¿Qué harías? Olga se apartó y miró atentamente a Carlos. ¿Por qué preguntas sobre esto? ¿Pasó algo? Carlos quiso contarle sobre el encuentro en la guardería, pero en el último momento cambió de opinión. ¿Para qué traumatizar a su esposa? Quizás Andrés solo quería ver al hijo y no aparecería más. Había que esperar y ver qué pasaría después. Solo a veces pienso en esto. De repente algún día Simón querrá saber la verdad sobre su origen. Cuando crezca, se lo contaremos. Pero debes saber, el verdadero padre no es quien engendró, sino quien crió. Olga abrazó de nuevo al marido. Carlos, si algo te preocupa, cuéntame. Somos familia, debemos compartir todo entre nosotros. Todo está bien, querida. Solo pensé en lo afortunado que soy con la familia, pero dentro hervía la alarma. Andrés Borges había vuelto. Después de 4 años de ausencia los había encontrado y se había acercado a Simón. ¿Qué significaba esto? ¿Qué quería?
En la tarde, cuando Simón se durmió y Olga veía una serie por televisión, Carlos se sentó ante el ordenador con el pretexto del trabajo. En realidad decidió buscar información sobre Andrés Borges en Internet. La búsqueda dio varios resultados. Andrés Borges, 40 años, director de una pequeña empresa constructora Construgarantía. En las redes sociales, información mínima. Algunas fotos, en eventos corporativos, en obras, al volante de coches caros. Externamente un empresario próspero con mirada segura y ropa cara. En las fotos Andrés se veía exactamente como hoy cerca de la guardería, alto, atlético, con maneras seguras de comportarse. Carlos con sensación desagradable examinaba la cara ajena, tratando de encontrar en ella parecido con Simón. Y lo encontraba, la forma de la barbilla, el corte de ojos, incluso la expresión del rostro era parecida. Pero a Carlos le alarmó una circunstancia. Si se buscaba más profundo, en los resúmenes noticiosos del último año, se mencionaba que la empresa constructora de Borges había estado envuelta en un escándalo con materiales de mala calidad. Varias demandas judiciales de compradores, quejas por calidad de trabajos, problemas con licencias y permisos. En uno de los artículos se mencionaba que la empresa había retrasado la entrega de un complejo residencial por 6 meses debido a dificultades financieras. Los compradores de apartamentos exigían indemnización, los bancos amenazaban con retirar los créditos. Y además Carlos encontró anuncios de venta de inmuebles que estaban a nombre de Borges. Apartamento en el centro de la ciudad de 120 metros cuadrados, casa de campo en urbanización de chalets, parcela de terreno. Coches caros, BMW X5 y Mercedes-Benz clase S. Todo esto indicaba una cosa, Andrés tenía serios problemas financieros. Vendía propiedades, tratando de salvar el negocio o pagar deudas. De repente en la cabeza se formó un cuadro terrible. ¿Y si la aparición de Andrés estaba relacionada no con sentimientos paternos, sino con dinero? Quizás planeaba exigir ayuda material, amenazando con llevarse al niño. Carlos cerró el navegador y se frotó las sienes. El dolor de cabeza se intensificaba. Mañana era sábado, y había planeado pasar el día con la familia. Querían ir al zoológico, Simón había pedido mucho tiempo ver elefantes y jirafas reales. Pero ahora cada salida de casa parecía potencialmente peligrosa. ¿Qué hacer si Andrés aparecía otra vez? ¿Y si trataba de llevarse a Simón? ¿O hacía un escándalo exigiendo encuentros con el hijo? De la sala llegó una risa, Olga veía una comedia. Tarde familiar ordinaria, de las que habían tenido muchas. Apartamento acogedor, esposa amorosa, hijo durmiendo en el cuarto vecino. Idilio que podía derrumbarse de un momento a otro. Carlos se acercó a la ventana y miró a la calle. En el patio estaban varios coches, ardían las farolas, por los senderos paseaban transeúntes ocasionales. Todo se veía pacífico y tranquilo. Pero en algún lugar de esta ciudad estaba un hombre que se llamaba padre de Simón. Y no estaba claro qué quería. Había que inventar algo. ¿Pero qué? ¿Dirigirse a la policía? ¿Con qué? Andrés por ahora no había hecho nada ilegal. Solo regaló al niño un juguete y habló con él. ¿Contarle a Olga? Pero eso significaba destruir su paz, hacerla sufrir. Y quizás Andrés realmente solo quería ver al hijo y no aparecería más. Carlos volvió al ordenador y revisó otra vez la información sobre la empresa constructora de Borges. Por lo visto, las cosas iban cada vez peor. Las últimas noticias eran del mes pasado, la empresa no pudo obtener un crédito para terminar el siguiente proyecto. Una persona en situación financiera desesperada es capaz de mucho. Especialmente si tiene una carta de triunfo en forma de parentesco biológico con un niño de familia acomodada. La mañana del sábado comenzó con una llamada telefónica. Carlos desayunaba con la familia cuando sonó el móvil. Olga freía huevos, Simón construía una torre de galletas en la mesa, el gato Bigotes ronroneaba bajo la mesa esperando golosinas. Mañana familiar ordinaria de fin de semana. El número era desconocido. Diga. Pronunció Carlos con cautela. ¿Carlos Serrano?
La voz fría en el teléfono lo hizo estremecerse. La voz era familiar, la misma. Sí, escucho. Soy Andrés Borges. Creo que vale la pena encontrarse y hablar. Hay asuntos que no se pueden postergar. Carlos se levantó de la mesa y fue al balcón para que Olga y Simón no escucharan la conversación. Tras la ventana brillaba el sol, en el patio jugaban niños, las ancianas se sentaban en los bancos discutiendo sobre la juventud. Cuadro pacífico que contrastaba con la alarma en el alma. ¿De qué hablar? Ayer habló bastante con mi hijo. Con mi hijo, corrigió Andrés. Y eso es precisamente de lo que hay que hablar. Propongo encontrarnos hoy a las 2 de la tarde en el Café Encuentro en la Avenida de la Paz. Creo que conoce ese lugar. Carlos efectivamente conocía el café, un establecimiento pequeño cerca del Parque Central. Territorio neutral, mucha gente, era improbable que Andrés se decidiera por un conflicto abierto. No iré a ningún lado. Y no se acerque más a mi hijo. En el teléfono se escuchó una risa desagradable, un sonido que daba escalofríos. Carlos, no vale la pena complicar la situación. Tengo documentos que confirman el parentesco. Tengo testigos de que Olga estuvo en relaciones conmigo en el periodo de concepción del niño. Tengo la posibilidad de exigir una pericia genética a través del tribunal. La voz de Andrés se volvía cada vez más amenazante. Le aseguro que es mejor resolver todo pacíficamente. ¿Qué quiere? Hablaremos en el encuentro. Lo espero a las 2. Y, Carlos, no me obligue a tomar medidas más radicales. La comunicación se cortó. Carlos estaba en el balcón, apretando el teléfono, y sentía como por la espalda corría sudor frío. Andrés sabía dónde vivían, sabía los nombres, probablemente había estudiado a su familia. Esto no era un encuentro casual, sino un plan pensado. ¿Quién llamaba? Preguntó Olga cuando él volvió al apartamento. Del trabajo. Pequeños problemas con el proyecto. ¿El sábado? ¿Qué jefe tan inhumano? Carlos trató de sonreír. Los programadores trabajan 7 días a la semana. Ya lo sabes. Pero Olga conocía al marido demasiado bien para creer en el tono tranquilo. 4 años de vida en común le habían enseñado a leer su estado de ánimo por las menores señales. Carlos, te ves preocupado. ¿Pasó algo serio en el trabajo? Nada especial. Solo el cliente está descontento con uno de los módulos del programa. Habrá que rehacerlo. Simón mientras tanto terminaba de beber la leche y hacía planes para el día. Papá, ¿iremos al zoológico? Prometiste mostrarme los elefantes. Seguro que iremos, hijito. Solo papá necesita ir primero a la oficina por un par de horas. Pero hoy es día libre. Se decepcionó el niño. Los programadores no tienen días libres, bromeó Carlos, aunque la broma salió forzada. Olga miró sorprendida al marido. En todos los años de matrimonio él ni una vez había ido a la oficina en fin de semana sin necesidad extrema. La familia siempre era prioridad. ¿Y si lo dejamos para el lunes? Propuso ella. Simón esperaba tanto el paseo al zoológico. No, mejor resolver todo hoy. Estaré más libre mañana. Después del desayuno Carlos se duchó y se cambió. Eligió vaqueros y camisa, ropa en la que se sentía seguro. En el espejo se reflejaba una cara tensa. Había que controlarse y no mostrar a Andrés su miedo. Antes de salir abrazó una vez más a Simón. Papá volverá rápido, ¿vale? Y luego iremos sin falta donde los elefantes. Vale, papito. Y tráeme algo de la oficina. ¿Qué traer? No sé. Algo interesante. Los niños creen que los adultos pueden todo, encontrar cualquier regalo, resolver cualquier problema, proteger de cualquier peligro. Si todo fuera tan simple. A la 1:30 Carlos aparcó cerca del Café Encuentro. Borges ya estaba sentado en una mesa de esquina, bebiendo café de una taza grande. Al ver a Carlos, le hizo señas con la mano, como si fuera a encontrarse con un viejo amigo. Llevaba la misma chaqueta de cuero que ayer, vaqueros caros, reloj suizo en la muñeca. La puntualidad es una buena cualidad, notó Andrés cuando Carlos se acercó a la mesa. Siéntese, no se corte. ¿Quizás pida café?
Diga lo que quiere y terminemos esta conversación. ¿Directo al grano? Excelente. Me gustan las personas que no pierden tiempo en conversaciones vacías. Andrés apartó la taza y miró atentamente al interlocutor. Quiero llevarme al hijo. Carlos sintió como dentro todo se contraía. Esperaba algo parecido, pero escucharlo en voz alta era terrible. Simón es mi hijo. Lo adopté oficialmente hace 2 años. Adoptó a un niño ajeno, corrigió Andrés. Y yo soy el padre biológico. Y tengo derechos sobre el que nadie puede quitar. ¿Qué derechos? Usted no se acordó de él durante 4 años. Las circunstancias se dieron de tal manera que no pude ocuparme de la familia. Andrés hablaba tranquilamente, pero en sus ojos se leía fría determinación. Estuve ocupado construyendo el negocio, formándome como persona. Ahora estoy listo para asumir la responsabilidad por mi hijo. Carlos estudió atentamente la cara de Andrés, tratando de entender qué movía a este hombre. ¿Amor paternal? Poco probable. En los ojos de Borges no había calor, solo frío cálculo de una persona acostumbrada a conseguir lo suyo a cualquier precio. ¿Y si me niego? Entonces iremos por el tribunal. La pericia genética probará el parentesco y me otorgarán el derecho a comunicarme con el niño. Y después, como caigan las cartas. Andrés sonrió con sonrisa desagradable. Los tribunales en los últimos años a menudo se ponen del lado de los padres biológicos. Especialmente si pueden proporcionar al niño mejores condiciones de vida. ¿Mejores condiciones? Usted está al borde de la bancarrota. Andrés levantó la ceja con sorpresa. ¿De dónde tal información? ¿Acaso hizo averiguaciones? Internet es espacio público. Entonces sabe que las dificultades financieras temporales son normales para cualquier negocio. Lo principal son las perspectivas. Y tengo varios proyectos grandes en camino. Carlos no creyó ni una sola palabra. Una persona que vende propiedades y cierra créditos no hace planes para el futuro, trata de sobrevivir en el presente. Sin embargo, hay una manera más simple de resolver el problema, continuó Andrés. ¿Cuál? Compensación material. Digamos así, por los años que no pude cuidar al hijo, ayudar materialmente. Suma simbólica, €500,000. Recibo el dinero, firmo la renuncia a los derechos paternos, desaparezco de su vida para siempre. Ahí estaba. Carlos sintió simultáneamente alivio e ira. Alivio porque entendió los verdaderos motivos de Andrés. Ira porque este tipo decidió convertir al niño en fuente de ingresos. ¿500,000? ¿De dónde voy a sacar tal dinero? Lo encontrará. Venda el coche, tome un crédito, pida prestado a parientes. Andrés se inclinó más cerca y Carlos sintió el olor de colonia cara. Le doy un mes para reflexionar. Tiempo suficiente para organizar las finanzas. ¿Y si no encuentro? Entonces me ocuparé del hijo de cerca. Vendré a la guardería cada día, regalaré obsequios, contaré qué papá tan maravilloso soy. Los niños son seres confiados. Se acostumbran bastante rápido a gente nueva, especialmente a quienes los miman. ¿Esos son amenazas? Eso es realidad. Andrés miró el reloj. Tiene un mes, Carlos. Exactamente hasta el 15 de mayo. Y use el tiempo con provecho. ¿Y garantías de que desaparecerá después de recibir el dinero? Mi palabra de honor, se burló Andrés. Sin embargo, podemos formalizar un acuerdo escrito. No estoy en contra de las formalidades jurídicas. Carlos entendía que la palabra de tal persona no valía nada. Pero no había opción, había que ganar tiempo, inventar un plan de acción. Andrés se levantó, dejó un billete de 20 en la mesa por el café y se dirigió hacia la salida. En las puertas se volvió. Y no piense en dirigirse a la policía, Carlos. No hago nada ilegal. Solo quiero comunicarme con mi hijo y recibir compensación por los años perdidos. Es mi derecho legal. El chantaje no es derecho legal. ¿Qué chantaje? Se sorprendió inocentemente Andrés. Propongo una solución pacífica del conflicto familiar.
La alternativa es un litigio judicial prolongado que traumatizará al niño y destruirá su idilio familiar. Con estas palabras se fue, dejando a Carlos sentado en la mesa. La camarera se acercó a tomar el pedido, pero él se negó, no tenía apetito en absoluto. €500,000. Dinero enorme para una familia de medios modestos. El salario de Carlos era de 3.000 euros al mes, el de Olga de 2.000. Ahorros, unos 15.000 euros. ¿Dónde conseguir el resto? El coche valía unos 12.000, si se vendía urgentemente. Se podía tomar un crédito al consumo, pero con grandes intereses. Pedir a los padres, a los amigos. Por otro lado, ¿y si no pagar? Andrés empezaría a aparecer en la vida de Simón, a predisponer al niño contra él. Un niño de 4 años no entendería las complejidades de las relaciones de adultos. Para él un papá verdadero que regala obsequios y no exige recoger juguetes podía volverse más atractivo que el papá normal. ¿Y el tribunal? Si llegaba al tribunal, habría que explicar a Simón por qué algún tío pretendía el papel de padre. Eso traumatizaría al niño, destruiría su imagen del mundo. Carlos sacó el teléfono y empezó a calcular. Coche, 12.000 en el mejor caso. Ahorros, 15.000. Crédito por 23.000 con intereses que habría que pagar durante años. Se podía pedir a los padres de Olga, vivían en su casa, posiblemente aceptarían prestar. ¿Pero era correcto? Ceder al chantaje significaba mostrar a Andrés que el método funcionaba. ¿Y qué le impediría volver al año con nuevas exigencias? El teléfono vibró, llegó un mensaje de Olga, ¿cuándo volverás? Simón pregunta por el zoológico. Ya estamos listos. Carlos miró el reloj. Las 2:30. Había que ir a casa y fingir que todo estaba bien. Al menos hasta que inventara un plan de acción. En el camino de vuelta se desvió a una tienda de juguetes y compró a Simón un set de soldaditos, cumplir la promesa de traer algo interesante de la oficina. La vendedora, una joven, eligió una bonita caja con diferentes figuras. ¿Para un niño de qué edad? Se interesó. 4 años. Excelente elección. A esta edad los niños adoran jugar a la guerra. Si ella supiera qué guerra se desarrollaba en la vida de este niño específico. En casa Simón recibió el regalo con entusiasmo. Inmediatamente empezó a colocar los soldaditos en la mesa, inventándoles papeles y tareas. Olga preparó bocadillos para el paseo al zoológico, empacó una mochila con agua y frutas. Bueno, hombres, ¿vamos donde los elefantes?, propuso. Carlos quiso negarse, la cabeza estaba ocupada con pensamientos sobre Andrés. Pero mirando la cara alegre del hijo, entendió que no tenía derecho a destruir los planes de la familia. Cualesquiera que fueran los problemas que les cayeran, Simón debía seguir siendo un niño feliz. Por supuesto, vamos, sonrió. Veremos todos los animales del zoológico. En el zoológico Simón corrió de jaula en jaula, maravillándose con cada animal. Los elefantes resultaron ser más grandes de lo que imaginaba, las jirafas más altas, los monos más divertidos. Se fotografió cerca de cada jaula, hizo 1.000.000 de preguntas, exigía comprar helado cada media hora. Día familiar ordinario, de los que habían tenido muchos. Pero Carlos no podía relajarse, constantemente miraba alrededor, verificaba si entre los visitantes había una silueta familiar. Andrés podía aparecer en cualquier lugar, ya había mostrado que seguía a su familia. Papá, ¿por qué estás tan triste?, preguntó Simón cuando se sentaron en un banco cerca del estanque con patos. No estoy triste, hijito. Solo pienso en el trabajo. ¿Pero en qué trabajo se puede pensar en el zoológico? De boca del niño esto sonó como reproche. Y reproche justo, la familia merecía su completa atención, especialmente en los fines de semana. Tienes razón. En el zoológico hay que pensar solo en los animales. Carlos abrazó al hijo. Mira, el pato nada con patitos. Igual que nosotros, una familia. ¿Y los patitos saben quién es su mamá verdadera? La pregunta impactó a Carlos por lo inesperado. ¿De dónde en un niño de 4 años tales pensamientos? Por supuesto que saben.
¿Y si viene otro pato y dice que ella es la mamá verdadera? Simón, ¿de qué hablas? El niño calló, alimentando a los patos con migas de pan. El tío Andrés decía algo sobre papás verdaderos. Pero no recuerdo qué exactamente. Carlos sintió como el corazón se contraía. Andrés ya había sembrado la semilla de duda en la conciencia infantil. Había que emprender algo, y rápido. Los siguientes días pasaron en espera tensa. Carlos cada mañana llevaba a Simón a la guardería con recelo, y por la tarde se apresuraba a recogerlo temprano. La ruta a la guardería la cambió, eligiendo calles más concurridas. Acordó con la maestra Ana que al niño lo entregarían solo a él o a Olga, presentando documentos. ¿Pasó algo? Se interesó la maestra experimentada. Se ve preocupado. Problemas familiares, respondió Carlos evasivamente. Solo tenga más cuidado con quien viene por Simón. Ana asintió con comprensión. En 20 años de trabajo en la guardería había visto diferentes situaciones, divorcios de padres, disputas por niños, intentos de exmaridos de llevarse al niño sin consentimiento de la madre. Afortunadamente, Andrés no aparecía. Pero la calma resultó engañosa. El lunes por la tarde, cuando la familia se reunió en la cocina para cenar, Carlos notó que Simón jugaba con un juguete desconocido, un pequeño coche metálico azul con puertas que se abrían. ¿De dónde tienes esto?, preguntó, tratando de hablar tranquilamente. El tío Andrés me lo dio. Hoy vino otra vez a la guardería. Olga levantó las cejas con sorpresa. ¿Qué tío Andrés? Carlos sintió como dentro todo se contraía. Entonces Andrés no se había retirado. Más aún, continuaba contactando con el niño, a pesar de las advertencias. Simón, preguntó Carlos con cuidado, ¿qué más dijo ese tío? Dijo que me extraña y quiere que seamos amigos. Y que tiene para mí muchos juguetes bonitos más. El niño giraba el coche en las manos, admirando el mecanismo. Y también dijo que podemos ir a su casa a jugar. Tiene una casa grande y un tren eléctrico real en el sótano. ¿Y la maestra vio cómo hablaba contigo? La tía Ana estaba en el grupo, y nosotros paseábamos en el patio. El tío Andrés se acercó a la reja y me llamó. Olga miró al marido sin entender. Carlos, ¿sabes de quién habla Simón? No tengo idea, mintió Carlos. Probablemente alguno de los padres. ¿Pero por qué llama al niño a su casa? Es extraño. Normalmente los padres se conocen primero entre ellos. Carlos entendió que ya no se podía ocultar más. Olga empezaba a sospechar que algo andaba mal y Andrés se volvía cada vez más descarado. Había que tomar una decisión, o contarle la verdad a su esposa, o actuar independientemente. Pero primero había que averiguar qué exactamente Andrés le había dicho al hijo. Simón, ¿y el tío Andrés dijo algo sobre mamá? ¿Sobre mí? Dijo. Dijo que conoce a mamá desde hace mucho tiempo. Y que antes eran amigos. El niño pensó, tratando de recordar las palabras exactas. Y también preguntó si papá es bueno, si me regaña. ¿Y qué respondiste? Que papá es el mejor del mundo. Y que nunca te enojas, solo a veces te pones triste cuando no obedezco. Carlos sintió simultáneamente orgullo y alarma. Orgullo por las palabras del hijo. Alarma por entender que Andrés estudiaba sus relaciones familiares, buscaba puntos débiles. Después de la cena, cuando Simón se fue a su cuarto a ver dibujos animados, Carlos se decidió por una conversación franca con su esposa. Olga, necesito contarte algo. Este tío Andrés no es una persona casual. ¿Qué quieres decir? Es Andrés Borges, el padre biológico de Simón. Olga palideció como un papel. Durante varios segundos miró en silencio al marido, sin poder creer lo escuchado. ¿Cómo lo sabes? Carlos contó sobre el encuentro en la guardería el viernes, sobre la conversación en el café el sábado, sobre las exigencias de Andrés. Con cada palabra la cara de la esposa se volvía más alarmada. ¿€500,000? Repreguntó. ¿Por qué? Para que desaparezca de nuestras vidas. Es chantaje ordinario, Olga. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Deberíamos haber decidido esto juntos. Esperaba que se retirara solo.
No quería molestarte. Olga se levantó y caminó por la cocina, reflexionando. En sus movimientos se leía tensión, miedo por el futuro de la familia. Carlos, ¿y si realmente quiere ser padre? Las personas cambian, maduran. Quizás se arrepintió de habernos abandonado. Olga, si se tratara de arrepentimiento, habría empezado con disculpas ante ti. Con explicaciones de por qué desapareció. Y no con chantaje y amenazas. Pero él tiene derechos sobre Simón. Derechos biológicos. Y puede probarlos. Los derechos hay que ganarlos. 4 años no se interesó por el hijo y ahora aparece con exigencias. Olga se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. En su postura se leía desesperación. ¿Qué hacemos? Si no pagamos, molestará a Simón. ¿Y si pagamos, qué le impide volver por una nueva porción de dinero? Exactamente en eso pienso. Carlos tomó las manos de su esposa. Olga, hay que luchar. Dirigirse a la policía, a abogados. Probar que actúa por motivos egoístas. ¿Y si perdemos? ¿Y si el tribunal decide que el padre biológico tiene más derechos? Entonces seguiremos luchando. No entregaré a Simón a ese tipo, pero puede traumatizar al niño. Predisponerlo contra nosotros, contar alguna versión suya de los eventos. Eso era lo más terrible. Un niño de 4 años no entiende las sutilezas jurídicas, no se orienta en los motivos de los adultos. Para él son importantes cosas simples, quién es más bondadoso, quién regala obsequios, quién cuenta historias más interesantes. No dejaremos que llegue a Simón, dijo Carlos con determinación. Lo cambiaremos a otra guardería si es necesario. Cambiaremos el horario del día. Lo recogeremos antes, lo traeremos después. ¿Y si averigua dónde vivimos? Ya lo sabe. Simón le contó sobre la casa con techo rojo cerca del parque. Tales casas en nuestro barrio son pocas. Olga miró al marido asustada. ¿Entonces puede venir aquí? Puede. Por eso hay que tomar medidas. Al día siguiente, el martes, Carlos pidió vacaciones a su cuenta y él mismo llevó a Simón a la guardería. La ruta eligió indirecta, giró varias veces, verificando si había seguimiento. Cerca de la guardería no había nadie sospechoso. A Ana le recordó una vez más sobre la necesidad de cautela. Si a Simón se le acerca un hombre desconocido, llámeme inmediatamente. No importa lo que diga y qué documentos muestre. Bien, pero quizás cuente qué pasa. Trabajo con niños hace 20 años, he visto diferentes situaciones. Tal vez pueda ayudar. Carlos dudó, pero decidió confiar en la maestra experimentada. Apareció el padre biológico del niño. Exige encuentros, amenaza con tribunal. No queremos traumatizar a Simón. Entiendo. Desafortunadamente, tales casos no son raros. Ana movió la cabeza con compasión. Los hombres desaparecen cuando el niño es pequeño, y luego vuelven cuando crece. ¿Qué aconseja? No ceder a provocaciones. El niño debe sentir estabilidad. Y obligatoriamente dirigirse a un abogado, conocer los derechos es necesario. Por la tarde Carlos llegó por Simón antes de lo habitual. El niño jugaba en el grupo con un constructor, concentradamente armando alguna construcción. Papá. Se alegró. Mira, construye un garaje para los coches. Bonito garaje. ¿Y dónde está el coche azul? Lo dejé en casa. La tía Ana dijo que es mejor no traer juguetes de personas desconocidas a la guardería. Bien que la maestra tomara la iniciativa. Cuanto menos objetos relacionados con Andrés hubiera en la vida de Simón, mejor. De camino a casa Carlos se desvió donde un abogado conocido, Elena Costillo. Dejó a Simón en el coche con dibujos animados encendidos en la tablet. La abogada escuchó atentamente el relato de la situación. El caso es complejo, concluyó. Por un lado, ustedes tienen adopción oficial. Por otro, el padre biológico tiene derecho a exigir la anulación de la adopción si prueba que no dio consentimiento. Pero él mismo abandonó a la mujer embarazada. Desafortunadamente, eso no le quita la posibilidad de establecimiento de paternidad. Se necesitan bases serias, privación de libertad,
alcoholismo, drogadicción, trato cruel con el niño. ¿Y el chantaje no cuenta? Si pueden probarlo. Pero por ahora tienen solo conversaciones cara a cara. Se necesitan grabaciones, testigos, confirmaciones documentales. O sea que debemos recolectar pruebas. Obligatoriamente. Lleven un diario de todos los contactos, graben conversaciones si es posible. Atraigan testigos, maestras, otros padres. ¿Y si trata de llevarse al niño por la fuerza? Entonces dirigirse inmediatamente a la policía. El secuestro de niños es delito penal, independientemente de los lazos de parentesco. Saliendo del abogado, Carlos se sintió un poco más seguro. Había plan de acción, había comprensión de los aspectos legales. Lo principal era no ceder al pánico y metódicamente recolectar pruebas del comportamiento indigno de Andrés. Pero ya al día siguiente quedó claro que Andrés no iba a esperar un mes, dándoles tiempo para prepararse. El miércoles por la mañana, cuando Carlos llegó a la oficina, lo esperaba una sorpresa desagradable. Andrés Borges estaba sentado en la recepción y conversaba amablemente con la secretaria Tatiana, la empleada más chismosa de la empresa. «Ah, Carlos», exclamó alegremente al ver a Serrano. «Justo lo esperaba. ¿Qué necesita aquí?», apretó Carlos entre dientes. «Conocer a sus colegas. Contar qué padre adoptivo tan maravilloso es usted para mi hijo». Carlos sintió como la cara se le llenaba de sangre. Andrés había usado intencionalmente las palabras padre adoptivo y mi hijo en presencia de Tatiana. Para el almuerzo toda la empresa sabría sobre los problemas familiares de Carlos. «Vamos a la sala de reuniones», dijo entre dientes. «Con gusto. Por cierto, tienen empleados muy agradables. Tatiana me contaba que usted es un hombre de familia ejemplar». En la sala de reuniones Andrés se acomodó en la silla como en su casa. Llevaba un traje caro, zapatos nuevos, gemelos de oro. Demostración de bienestar para causar impresión. Buena oficina. Se ve inmediatamente que la gente no pasa necesidades. Examinó el local con aire de experto. Entonces no debería haber problemas con el dinero. ¿Qué necesita aquí, Borges? El tiempo pasa, Carlos. Ya pasó una semana del mes otorgado. Decidí recordarme y saber cómo avanza la recolección de fondos. Viniendo a mi lugar de trabajo, viola límites. ¿Qué límites?, se sorprendió inocentemente Andrés. Solo quería conocer a las personas que trabajan con el padre de mi hijo. Es curiosidad humana natural. Usted le dijo específicamente a Tatiana que soy padre adoptivo. ¿Y acaso no es así? Andrés sonrió con sonrisa fría. Por cierto, su secretaria es muy agradable. Hablamos sobre niños, sobre valores familiares. Se sorprendió al saber que su niño tiene un padre biológico que quiere participar en la educación. Carlos apretó los puños. Andrés metódicamente destruía su reputación, sembraba chismes, creaba problemas en el trabajo. Los colegas empezarían a hacer preguntas, compadecerse, discutir a sus espaldas el drama familiar. ¿Qué logra con tales métodos? Solo justicia. Quiero que mi hijo sepa la verdad sobre su origen. Y que su padre adoptivo entienda la seriedad de la situación. Mentira. Necesita dinero y está listo para cualquier bajeza por él. Pruébelo, se burló Andrés. En ese momento Carlos entendió que la conversación había que grabarla. Sacando el teléfono, encendió discretamente la grabadora, ubicando el dispositivo de manera que el micrófono estuviera dirigido hacia el interlocutor. Bien, hablemos directamente. ¿Cuánto necesita para que desaparezca para siempre de nuestras vidas? Ya discutimos este tema el sábado. $500,000 a cambio de renuncia oficial al establecimiento de derechos paternos. ¿Y garantías de que no volverá en un año con nuevas exigencias? ¿Qué garantías puede dar la vida?, notó Andrés filosóficamente. Las circunstancias cambian, las necesidades también. Pero por ahora necesito precisamente esta suma para resolver problemas actuales. O sea, reconoce que se trata de dinero, no de sentimientos paternos. Reconozco que en el mundo moderno todo lo resuelve el dinero. Incluso el amor paternal tiene su precio. Excelente material para el tribunal,
pensó Carlos. Andrés mismo había confesado motivos egoístas. 3 semanas, Carlos dijo Borges levantándose de la silla. Después empezaré a actuar más decididamente. Por ejemplo, iré a su casa para encontrarme con la exnovia. Olga seguramente se alegrará. No se atreva a acercarse a mi familia. A nuestra familia, corrigió Andrés. Olga es madre de mi hijo. Tenemos historia común, recuerdos comunes. Creo que le interesará saber cómo he cambiado en estos años. Con estas palabras se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió. Y no olvide, Simón ya se está acostumbrando a mí. Los niños se adaptan rápido a gente nueva, especialmente a quienes no los limitan en sus deseos. Después de su partida, Carlos se sentó y escuchó la grabación. La calidad era buena, las palabras se distinguían claramente. El reconocimiento de que se trataba de dinero, no de sentimientos paternos, sonaba bastante claro. Pero eso no era suficiente. Se necesitaban pruebas más serias, documentos sobre problemas financieros de Andrés, testimonios de su comportamiento inadecuado, confirmaciones de intentos de presión sobre la familia. Carlos entendió que la guerra apenas comenzaba. Y por ahora no estaba claro quién ganaría. El miércoles por la tarde Olga, como siempre, fue a recoger al hijo de la guardería a las 5:30, pero el niño no estaba. ¿Cómo que se lo llevaron?, repreguntó a la maestra nueva. Ya se lo llevaron. Alrededor de las 5 vino ese hombre, su conocido. Dijo que ustedes pidieron recoger a Simón temprano. ¿Qué hombre? Bueno, Andrés. Mostró documentos confirmando el parentesco. Olga sintió como la tierra se iba debajo sus pies. Vera, ese no es nuestro conocido. Ese es. Se trabó, no sabiendo cómo explicar la situación. Pero tenía documentos. Y Simón mismo fue con él, incluso se alegró. Olga corrió al teléfono y marcó el número de Carlos. Carlos, Simón no está. Se lo llevó Andrés. ¿Qué? ¿Cómo se lo llevó? Vino a la guardería, mostró unos documentos y la maestra le entregó al niño. Voy a la guardería. Llama a la policía. Carlos dejó todos los asuntos y corrió de la oficina. En el camino trató varias veces de llamar a Andrés, pero este no respondía. En la guardería reinaba el caos. Había llegado la policía, la directora trataba de averiguar cómo la maestra pudo entregar al niño a una persona extraña. Tenía una certificación del registro civil, se justificaba Vera. Estaba escrito que él es padre de Simón. Y Simón lo conocía y fue con él con alegría. ¿Qué certificación?, preguntó el mayor Stepanov, que había llegado. Aquí, hice copia por si acaso. Carlos miró el documento y entendió que era falsificación. Mala falsificación, sello poco claro, papel de calidad inadecuada. Pero la maestra no entendía de tales sutilezas. Esto es falso, dijo al mayor. Posible. Lo verificaremos. Y mientras tanto hay que declarar búsqueda del niño. Las siguientes horas se convirtieron en las más terribles en la vida de Carlos y Olga. La policía verificaba todos los lugares posibles donde podía estar Andrés. Su apartamento resultó vacío, la oficina de la empresa constructora estaba cerrada. A las 9 de la noche sonó una llamada al móvil de Carlos. Simón está conmigo, informó Andrés tranquilamente. Pasamos un tiempo excelente. ¿Dónde está? Devuelve inmediatamente al hijo. Todo muy simple, Carlos. $500,000 y el niño volverá a casa. Tienen un día. Está loco. Esto es secuestro. Esto es comunicación del padre con el hijo. Simón no está en contra. Más aún, está encantado con nuestro tiempo juntos. Déjeme hablar con él. Por favor. En el teléfono se escuchó la voz infantil familiar. Papá. El tío Andrés tiene una casa tan bonita. Y tren eléctrico, y muchos juguetes. Simón, ¿estás bien? ¿Nadie te ofende? No, papá. El tío Andrés es muy bueno. Dijo que jugaremos un poquito, y luego me llevará a casa. Bien, hijito. Pronto nos veremos. Andrés tomó otra vez el teléfono. Como ve, el niño está completamente seguro.
Pero esto durará exactamente un día. Si mañana a las 9 de la noche no recibo el dinero, el niño desaparecerá para siempre. ¿Dónde traer el dinero? Mañana diré. Y mientras disfruten del silencio en casa, hagan una cena romántica a la luz de las velas, mientras el verdadero papá pasa tiempo con el hijo. La comunicación se cortó. Carlos miró a su esposa. Olga lloraba, cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué hacemos? Sollozó. Buscarlo. Y preparar el dinero. ¿De dónde medio millón en un día? Pediremos prestado, venderemos, robaremos, no importa. Lo principal es devolver a Simón. La noche pasó sin sueño. Carlos y Olga llamaron a todos los conocidos, tratando de reunir dinero. Los padres de Olga dieron 100.000 euros, Carlos logró tramitar un crédito express por 75.000. Otros 50.000 prometieron dar para la tarde amigos y colegas. Faltaban 25.000 euros. La policía mientras tanto continuaba las búsquedas. Se supo que Andrés había alquilado una casa en las afueras, probablemente allí había llevado a Simón. Pero cuando los operativos llegaron a la dirección, la casa estaba vacía. Es previsor, dijo el mayor Stepanov. Preparó variantes de reserva con anticipación. ¿Significa que planeaba el secuestro? Obviamente. Esto ya no es una decisión impulsiva, sino una operación pensada. Para el mediodía del jueves la situación no había cambiado. Andrés no se comunicaba, Simón como si se hubiera disuelto en el aire. Carlos corría por la ciudad, tratando de encontrar al menos algunas pistas. A las 2 de la tarde se le ocurrió una idea. Recordó cómo Simón decía que en la conversación con el Andrés había mencionado un pastor alemán. Y un amigo de Carlos tenía una conocida que se dedicaba a la cría de perros de esa raza. Quizás Andrés había comprado un cachorro de ella. La llamada confirmó la suposición. Elena, criadora de pastores alemanes, recordaba bien a Andrés Borges. Por supuesto que recuerdo. Me compró una ovejera joven hace un mes. Decía que quería alegrar al hijo. Se interesaba mucho en dónde es mejor mantener al perro en condiciones urbanas. ¿Y no mencionó dirección? Mencionó. Decía que alquilaba una casa en la urbanización Pinar Verde. Para el perro, decía, se necesita espacio. Carlos anotó el nombre de la urbanización y corrió allá. Pinar Verde estaba a 40 kilómetros de la ciudad, lugar tranquilo con chalets y casas de campo. En la entrada de la urbanización Carlos se detuvo en una tienda de comestibles y preguntó a la vendedora, ¿no conoce por casualidad aquí a un hombre que alquila casa? Alto, de unos 40, con pastor alemán. Ah, Andrés. Por supuesto que conozco. Vive en la casa de los Pérez, en la calle del Bosque. ¿Pero qué pasó? Así, quería visitarlo. La calle del Bosque resultó sin salida. Al final había una casa de 2 plantas con parcela grande, rodeada de cerca alta. Carlos aparcó a distancia y llamó a la policía. ¿Mayor Stepanov? Parece que encontré dónde están. Dirección. Carlos dictó la dirección y añadió. Voy a esperarlos aquí. Yo mismo no iré, de repente él hace algo malo al niño. Correcto. Espere, salimos. Pero esperar resultó insoportable. Carlos se imaginaba cómo Simón estaba sentado en casa ajena, no entendiendo qué pasaba. El niño confiaba en el tío Andrés, y éste usaba esa confianza para sus fines. En media hora llegó la policía. El mayor Stepanov y 2 empleados de civil se acercaron a la puerta. Andrés Borges. Abra, policía. Dao patio se escuchó ladrido del perro, pero nadie respondía. Forzamos, decidió el mayor. La puerta resultó cerrada con candado ordinario. Uno de los policías sin dificultad lo rompió. En el patio los recibió un pastor alemán joven en cadena. El perro ladraba, pero no mostraba agresión. Andrés Borges. Salga con las manos arriba. Los policías se acercaron cuidadosamente a la puerta de entrada. No estaba cerrada. Dentro reinaba completo desorden. Juguetes esparcidos, restos de comida en la mesa, ropa infantil en el suelo. Pero ni Andrés ni Simón estaban. Llegamos tarde, constató el mayor.
Se fueron hace poco. El té aún está caliente. Carlos sintió como dentro todo se desplomaba. Tan cerca. Un poco más, y habrían salvado al hijo. ¿Ahora qué? Orientaciones, bloqueos, verificación de todos los refugios posibles. No pudo irse lejos. Pero Andrés como si se hubiera disuelto. En la tarde, exactamente a las 9, volvió a llamar. ¿El dinero está listo? Listo. ¿Dónde nos encontramos? En el Parque de la Victoria, en la fuente. Venga solo, sin policía. Si veo aunque sea un policía, no verá más al hijo. Bien. ¿Y Simón? Simón está sano y alegre. Aunque echa un poco de menos la casa. Déjelo hablar. ¿Papá? Se escuchó la voz familiar. Simón, ¿cómo van las cosas, hijito? Bien. Solo que quiero ir a casa. El tío Andrés dijo que pronto iremos donde ustedes. Pronto, pequeño. Muy pronto. La conversación terminó. Carlos tomó la bolsa con dinero y se dirigió al coche. Voy contigo, dijo Olga. No. Dijo que solo. Carlos, ¿y si es una trampa? ¿De repente quiere recibir el dinero y desaparecer con Simón? Entonces lo mataré, dijo Carlos en voz baja. En su voz sonaba tal determinación que Olga no objetó. El Parque de la Victoria en horario vespertino estaba casi vacío. Solo algunas parejas paseaban por las avenidas y pensionistas jugaban ajedrez cerca del monumento. La fuente en el centro del parque funcionaba, salpicando agua bajo focos de colores. Carlos se sentó en un banco junto a la fuente y empezó a esperar. La bolsa con dinero yacía al lado. $500,000, toda su vida familiar convertida en billetes. A las 9:15 apareció Andrés. Caminaba sin prisa, mirando alrededor. Simón no estaba con él. ¿Dónde está el hijo? Preguntó Carlos lo primero. En lugar seguro. Primero el dinero. Primero el niño. Andrés se burló. No negocie, Carlos. No tiene cartas de triunfo en este juego. Tengo la policía. Una llamada, y lo rodearán. ¿Y qué pasará entonces con Simón? Preguntó Andrés fríamente. Solo yo sé dónde está. Me arrestan, y él se quedará en el sótano. La palabra sótano hizo estremecer a Carlos. ¿En qué sótano? En uno seguro. No se preocupe, allí hace calor y hay comida. Aunque si no vuelvo antes de medianoche, la puerta se bloqueará automáticamente. Andrés miró el reloj. Aún tenemos 2 horas. Carlos entendió que Andrés no hacía bluff. En sus ojos se leía fría determinación de persona que no tenía nada que perder. Bien. Aquí está el dinero. Extendió la bolsa. Ahora diga dónde está Simón. Andrés tomó la bolsa, miró dentro, contó varios fajos. Todo en orden. Anote la dirección, zona industrial, almacén número 7. La llave del candado bajo el tercer ladrillo a la izquierda de la puerta. Si miente. No miento. No me sirve. Recibí lo que quería. Andrés se levantó del banco. Por cierto, Carlos, usted es buen padre. Lástima que no sea el verdadero. Soy más verdadero que usted. Porque lo amo. El amor es un lujo. En nuestro mundo sobreviven quienes saben contar dinero. Andrés se dio vuelta y se dirigió hacia la salida del parque. Carlos lo siguió con la mirada, luego corrió al coche. La zona industrial estaba en las afueras de la ciudad. Almacenes viejos, hangares abandonados, montañas de chatarra. El séptimo almacén estaba en lo profundo del territorio, rodeado de contenedores oxidados. Carlos encontró el ladrillo necesario, sacó la llave y abrió la puerta masiva. Dentro del almacén estaba oscuro y húmedo. Sacó el teléfono y encendió la linterna. Simón. Simón, ¿estás aquí? Desde lo profundo del almacén llegó débil voz infantil. Papá. Papá, estoy aquí. Carlos corrió hacia el sonido y descubrió una puerta metálica que llevaba al sótano. La puerta estaba cerrada con candado, pero la llave sirvió también para este. Simón estaba sentado en un rincón del sótano en un colchón, rodeado de juguetes.
Al ver al padre el niño lloró de alegría y se lanzó a sus brazos. Papito. Tenía tanto miedo. El tío Andrés dijo que era un juego, pero tenía miedo. Todo está bien, hijito. Papá te encontró. Nadie más te ofenderá. Carlos apretó al niño contra sí, sintiendo cómo la tensión acumulada durante 2 días finalmente se iba. Simón estaba vivo, sano y otra vez seguro. Papá, ¿por qué el tío Andrés me encerró? Dijo que pronto volvería, pero no volvió. Ya no volverá, Simón. Nunca. Carlos sacó al hijo del sótano y llamó a su esposa. Olga, lo encontré. Simón está bien. En el teléfono se escucharon sollozos de alivio. ¿Dónde están? En la zona industrial. Ahora vamos a casa. En el camino Simón contaba sobre sus aventuras. Primero anduvimos en coche, luego jugamos en una casa grande. Y después el tío Andrés dijo que necesitamos jugar al escondite. Me escondió en el sótano y dijo que tú me encontrarías. Pero esperé y no estabas. Pero ahora te encontré. Y ya no jugaremos tales juegos. ¿Y el tío Andrés vendrá otra vez? No, hijito. Ya no vendrá. En casa los esperaba Olga y el mayor Stepanov que había llegado por llamada. El policía escuchó atentamente el relato de Carlos sobre el encuentro en el parque. ¿Entonces recibió el dinero y desapareció? Sí. ¿Y sabe qué? Que se lo quede. Lo principal es que el hijo está en casa. Me temo que tan simple no terminará, movió la cabeza el mayor. Tales personas normalmente vuelven. Los apetitos crecen. Entonces estaremos preparados. Por cierto, tenemos bases para abrir causa penal. Secuestro de persona, extorsión, uso de documentos falsos. Si atrapamos a Borges, se sentará por mucho tiempo, pero atrapar a Andrés no lograron. Como si se hubiera disuelto en el aire. La policía verificó todos los lugares posibles, interrogó a conocidos, envió orientaciones a otras regiones. Sin resultado. Pasaron 3 meses desde la desaparición de Andrés Borges. La vida de la familia Serrano gradualmente volvía al curso normal, aunque la huella del estrés vivido quedó para siempre. Simón rápidamente se olvidó del tío Andrés, la memoria infantil misericordiosamente borra recuerdos dolorosos. Para él toda la historia se convirtió en un juego extraño que terminó bien. Seguía llamando papá a Carlos. Olga mucho tiempo no pudo liberarse del sentimiento de culpa. Se culpaba por haberse relacionado una vez con Andrés, por no haber contado toda la verdad al marido desde el principio. Se necesitaron varios meses para que entendiera, el pasado no se puede cambiar, solo importa el presente y el futuro. Carlos resultó más práctico. Instaló alarma en el apartamento, acordó con las maestras de la guardería sobre procedimiento especial de entrega del niño, siempre llevaba consigo spray de gas. El dinero gastado en el rescate tuvo que devolverlo mucho tiempo, pero eso parecía una nimiedad comparado con la seguridad de la familia. Andrés Borges desapareció, pero no sin dejar huellas. En 2 semanas después del secuestro los bancos empezaron a exigirle devolución de créditos. Se supo que la empresa constructora estaba al borde de la bancarrota y el mismo Andrés debía a diferentes personas y organizaciones alrededor de 1 millón de euros. El medio millón recibido de Carlos solo postergó por poco tiempo el colapso financiero. El mayor Stepanov informó que habían visto a Borges en la estación el día de recibir el rescate. Presumiblemente, se había ido a otra ciudad, posiblemente incluso a otro país. La causa penal quedaba abierta, pero las perspectivas de captura del criminal eran nebulosas. Lo más probable es que no vuelva, concluyó el policía en uno de los encuentros. Necesita esconderse de los acreedores. Relacionarse con ustedes otra vez sería demasiado arriesgado. ¿Y si vuelve? Estaremos preparados. Se ha abierto causa contra él, se ha establecido vigilancia de su familia. A la primera aparición lo arrestarán. Estas palabras tranquilizaban, pero no daban completa seguridad. Carlos sabía que tales personas como Andrés no se retiran fácilmente. Posiblemente realmente no volvería más. Y posiblemente se escondería y esperaría el momento oportuno. Pero la vida debía continuar.
En julio la familia fue al mar por primera vez en muchos años. Simón por primera vez vio olas reales, construyó castillos de arena, recolectó caracolas. Carlos y Olga redescubrían la alegría de la simple felicidad familiar. Quizás todo sea para bien, dijo Olga en la tarde cuando se sentaron en la playa y miraron la puesta del sol, entendimos cómo nos valoramos mutuamente. Lección demasiado cara, respondió Carlos. Pero efectiva. Tú para Simón eres más padre de lo que Andrés jamás podría ser. Carlos abrazó a su esposa. Al lado en la orilla del mar chapoteaba Simón en las olas pequeñas, fascinado con la búsqueda de piedras bonitas. Escena familiar ordinaria que aún hace unos meses parecía inalcanzable. En septiembre Simón fue al grupo mayor de la guardería. La nueva maestra, Svetlana, fue advertida sobre la situación con el padre biológico y cumplía estrictamente las reglas de seguridad. Pero gradualmente los miedos retrocedían, la vida entraba en curso normal. Andrés Borges desapareció de sus vidas, dejando después de sí solo recuerdos desagradables y conciencia de lo frágil que es la felicidad familiar. Pero también fortaleció involuntariamente los lazos en la familia Serrano, los obligó a valorar aún más el uno al otro. En octubre Simón por primera vez preguntó: «Papá, ¿por qué algunos niños tienen dos papás, el propio y el no propio?» ¿De dónde tal pregunta? Sasha del grupo contaba. Tiene papá Dimas que vive con él, y papá Sergio que vive aparte y a veces viene. Carlos reflexionó. Tarde o temprano esta conversación debía suceder. Simón crecía, y ocultar la verdad se volvía cada vez más difícil. Verás, hijito, a veces pasa que un niño tiene papá que lo engendró, y papá que lo cría. El principal siempre queda quien está cerca, quien cuida, quien ama. ¿Y quién es mi papá principal? Yo. Porque te amo y te amaré siempre. ¿Y hay papá propio? Hay. Pero vive muy, muy lejos y no puede encontrarse con nosotros. ¿Por qué? Porque él. Carlos eligió las palabras necesarias. Porque no sabe ser papá. Es ciencia compleja, no todos la dominan. ¿Y tú sabes? Trato de aprender. Cada día. Simón reflexionó sobre lo escuchado y asintió. Bien. Lo principal es que estés cerca. Siempre estaré cerca, hijito. Y esa era la verdad. Carlos Serrano entendió lo principal: la familia no son genes ni documentos. La familia es elección diaria de estar juntos, cuidarse mutuamente, compartir alegrías y penas. Andrés Borges podía llamarse padre cuanto quisiera, pero padre era quien se levantaba con el niño por las noches, lo curaba cuando se enfermaba, le enseñaba a andar en bicicleta, le leía cuentos antes de dormir. Las sombras del pasado ya no ensombrecían su vida. La familia Serrano miraba al futuro con confianza y esperanza. Y Simón crecía como niño feliz que sabía con certeza, tenía papá y mamá que lo amaban. Y eso era suficiente para la felicidad. Una vez en la tarde, acostando al hijo, Carlos escuchó: «Papá, ¿sabes que te amo mucho?» «Lo sé, hijito. Y yo también te amo mucho. ¿Y sabes por qué?» «¿Por qué?» «Porque eres verdadero». Simón bostezó y cerró los ojos. «Buenas noches, papito». «Buenas noches, mi querido». Carlos apagó la luz y salió silenciosamente del cuarto. En el pasillo lo esperaba Olga. ¿De qué hablaron? Sobre qué significa ser papá verdadero. ¿Y qué significa estar cerca? Simplemente estar cerca. Se abrazaron, escuchando la respiración tranquila del niño durmiente tras la puerta. Tenían por delante toda una vida, ordinaria, humana, llena de pequeñas alegrías y preocupaciones habituales. Y eso era hermoso. Las sombras del pasado finalmente se disolvieron en la luz de la felicidad presente.